Hola a todos, hoy les traigo una lista con los 25 mejores plugins gratis para tecladistas. El video lo pensé para tecladistas, pero estos plugins también pueden ser muy útiles para músicos en general, en especial si tienen un controlador MIDI. Para hacer el video más organizado, dividí la lista de plugins por categorías. Así que vamos a ver primero colecciones de instrumentos, luego sintetizadores, pianos y teclados, y por último una selección de plugins varios. Son un montón de plugins, así que no perdamos tiempo y arranquemos con la lista. Empecemos viendo algunas colecciones de instrumentos muy útiles para tecladistas. El primero que les recomiendo es el Complete Start, un paquete de plugins que ofrece gratis Native Instruments. El Complete Start ya lo he recomendado varias veces en otros videos y es que es un paquete de plugins muy bueno. Trae tanto instrumentos virtuales como efectos. Entre los instrumentos virtuales destaca un piano eléctrico Mark II, también hay un órgano de jazz muy bueno y un piano estilo ragtime, entre muchos otros instrumentos. El siguiente de la lista es el popular Labs de Spitfire Audio. Hace no mucho, desde Spitfire Audio actualizaron el Labs y ahora hay un modo de suscripción pago que incluye más librerías. Igualmente, las librerías gratuitas que ofrecía antes el Labs todavía se pueden usar de forma gratis. Además, actualizaron la interfaz del Labs y la mejoraron, así que les recomiendo que lo actualicen si tienen una versión vieja. En el Labs podemos encontrar distintos instrumentos de teclado, como por ejemplo un piano de cola, también hay un piano eléctrico Wurlitzer y un piano eléctrico tipo Rose, entre otros instrumentos. Otra colección de instrumentos que les recomiendo es la Sign Factory, que ofrece gratis Orchestral Tools. En esta colección de instrumentos podemos encontrar varios instrumentos de teclado que se pueden usar desde el Sign Player. Hay un órgano de iglesia que realmente suena increíble para un instrumento gratuito. También hay distintos pianos eléctricos como un Rose, y hay un piano de cola, entre más instrumentos. El siguiente de la lista es el Analog Loud Play, que ofrece gratis Arturia. El Analog Loud Play incluye una colección muy interesante de 100 presets con sonidos de sintetizadores e instrumentos acústicos. Entre los presets que trae podemos encontrar sonidos de pianos eléctricos, sonidos de órganos, sonidos de pianos acústicos y sonidos de cuerdas, entre muchos otros. El siguiente de la lista es el Syntronic 2CS, que ofrece gratis IK Multimedia. El Syntronic 2CS es la versión gratuita del Syntronic 2 y ofrece una colección con 100 presets. Trae sonidos variados con sonidos de bajos, sonidos tipo lead y sonidos tipo pad, entre muchos otros. Por último, en esta categoría les recomiendo un sampler gratuito llamado Descent Sampler, que en combinación con las librerías de Piano Book podemos acceder a un montón de instrumentos gratis. Entre los instrumentos que podemos encontrar en Piano Book hay pianos acústicos, también hay pianos eléctricos, además hay instrumentos menos comunes como calimbas, entre muchos otros. Pasemos ahora a la categoría de sintetizadores. El primero de los sintetizadores que les recomiendo es el Tyrell número 6, un sintetizador con un estilo analógico que ofrece gratis la empresa UG. El Tyrell número 6 me parece un sintetizador muy bueno, tanto si recién están empezando como si ya tienen experiencia en el mundo de los sintetizadores. Trae dos osciladores con distintas ondas básicas, también trae un suboscilador, un generador de ruido, además trae dos LFO, dos envolventes, un filtro, una matriz de modulación y mucho más.
Otro sintetizador que les recomiendo y que es muy popular es el Vital. El Vital es un sintetizador basado en tablas de ondas muy completo y muy visual que ya usamos en otros videos. Trae 3 osciladores, 2 filtros, varias envolventes y LFOs, una matriz de modulación, efectos y más. El siguiente sintetizador de la lista se llama Surge XT y es un sintetizador híbrido gratuito y de código abierto. El Surge XT es un sintetizador muy interesante que trae un montón de presets y además es muy ligero en recursos. Trae 3 osciladores, 2 filtros, 2 envolventes, múltiples LFOs, varios efectos y mucho más. Otro sintetizador que les recomiendo es el Odin 2 que ofrece gratis The Wave Warden. El Odin 2 es un sintetizador gratuito y de código abierto. Trae 3 osciladores, 3 filtros, 4 envolventes y LFOs, efectos y más. El siguiente sintetizador que les recomiendo es el llamado Dexed, que se puede descargar gratis desde su página en GitHub. El Dexed es una emulación del famoso Yamaha DX7. Es un sintetizador que puede ser bastante complejo de programar, pero también podemos usar los cientos de presets que podemos encontrar en internet del Yamaha DX7, ya que el Dexed puede cargar los ROMs compatibles con este sintetizador. El siguiente de la lista es el llamado Charlatan 3 que se puede descargar gratis desde su página en el link que van a ver en pantalla. Este sintetizador trae 2 osciladores, 2 filtros y múltiples envolventes y LFOs. Además trae efectos como coro, reverb y delay. Es un sintetizador que me parece muy interesante, en especial por su interfaz muy clara. El siguiente de la lista es un sintetizador FM llamado Exact Lite que ofrece gratis Sonic Beats. El Exact Lite es la versión gratuita del sintetizador Exact. Trae 4 operadores, un filtro, un LFO, efecto de coro y más. El siguiente de la lista es un sintetizador llamado Surrealistic MG1 Plus que ofrece gratis Cherry Audio. Este sintetizador es una emulación del sintetizador Realistic Concertmate MG1. El último de esta categoría es un sintetizador llamado State Machine Beat Flip. Este sintetizador es ideal para recrear música retro en estilo chiptune. En la siguiente categoría incluí distintos instrumentos de teclado como pianos acústicos, pianos eléctricos y órganos. El primero de esta categoría es un piano acústico muy bueno llamado Hammersmith Free que ofrece gratis Sonic Couture. El Hammersmith Free es la versión gratuita del Hammersmith y funciona con el Contact Player. No siempre está disponible para descargar gratis, así que cuando lo vean disponible no duden en descargarlo. El siguiente de la lista es otro piano acústico, se llama Foundations Piano y lo ofrece gratis Heaviosity para Contact Player. Es muy interesante este piano ya que se puede combinar con texturas orgánicas para generar distintos tipos de sonidos. El siguiente que les recomiendo es un piano eléctrico llamado EMP y lo ofrece gratis Sonokinetic para Contact Player. Trae una interfaz bastante simple que incluye ecualización de bajos y agudos, además trae distintos efectos como trémolo, distorsión, coro y reverb. El siguiente de la lista es el Keyson Classic, un plugin que se puede descargar gratis desde la página de Plugins for Free. El Keyson Classic es un plugin muy bueno y que ya he recomendado varias veces. Trae varios presets disponibles, hay un piano Yamaha de cola, también un piano Steinway, y algunos presets de pianos eléctricos. Otro plugin que les recomiendo en esta lista es el Suitcase que ofrece gratis Noisage. El Suitcase nos trae un piano eléctrico con un sonido vintage. Tiene una interfaz bastante simple en donde podemos agregar distintos efectos de modulación y también podemos agregar reverb.
El siguiente de la lista es un órgano V3 llamado Colab 3 que ofrece gratis Samples On. Al Colab 3 ya lo usamos en otros videos, aunque hace poco lo actualizaron. Si ya lo tienen, les recomiendo que lo actualicen a la última versión 2. Con su interfaz podemos manejar los distintos registros del órgano para conseguir distintos sonidos. Además trae efectos como coro y reverb. Por último pasemos a una categoría con plugins de efectos varios. Primero les recomiendo los plugins que ofrece gratis Tokyo Down Labs. Entre estos plugins destaco el TDR Nova, un ecualizador dinámico de 4 bandas muy completo, y también el TDR Kotelnikov, un compresor muy bueno, ideal para controlar el rango dinámico de tus grabaciones. Otros plugins que les recomiendo son los plugins que ofrece gratis la empresa Klanghelm. Entre estos plugins destaco el M-Shook Junior y el DC1A3, dos compresores muy buenos y que tienen interfaces simples con pocos controles. El siguiente de la lista son los plugins del paquete de Kilohertz Essentials que ofrece gratis Kilohertz. Los plugins de este paquete se destacan por ser muy prácticos y por tener interfaces simples. El último de la lista son los plugins de Analog Obsession que se pueden descargar gratis desde su página. Los plugins de Analog Obsession son plugins que emulan efectos analógicos. Entre sus plugins podemos destacar sus emulaciones de compresores como el Fetish, un compresor clásico de tipo FET, o el Lala, un compresor de tipo óptico. Si les gustó el video, no se olviden de dejar un me gusta y un comentario que ayuda un montón con el algoritmo de YouTube. Además, si no se quieren perder ningún video, hay un canal de WhatsApp que les dejo el link en pantalla y también hay un canal de Telegram que también les dejo el link en pantalla. En otro video vimos cómo tocar en vivo usando una estación de audio digital y plugins, que les puede interesar si van a tocar en vivo con sus teclados. Les dejo ese video en pantalla para que lo vean a continuación. Antes de irme quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Gracias y nos vemos la próxima.